Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestra charla de accesibilidad llamada Todo lo bueno empieza sin barreras. Quienes les vamos a hablar hoy somos Martín y Romina. Nosotros pertenecemos al equipo de UX de Santander. Y para empezar nuestra charla, vamos a empezar con una actividad. Para eso vamos a necesitar que vayan y busquen sus celulares. No se preocupen que no se los vamos a robar porque estamos del otro lado de la pantalla. Necesitamos que traigan sus celulares, que los agarren sin utilizar las manos, es decir, sin usar los dedos, perdón. Y lo que les vamos a pedir es que los agarren como lo estoy mostrando, como si fueran que tienen guantes de boxeo, como si fuera que tienen los dedos anestesiados, como si fuera que se les durmieron los dedos, y no los están pudiendo utilizar a sus dedos. Entonces, una vez que los tienen así, vamos a empezar esta actividad de 10 segundos. Para eso lo que les vamos a pedir es que se tomen una selfie sin utilizar los dedos. Ahí ya está corriendo el tiempo. Lo que pueden hacer es, si tienen el celular bloqueado, lo desbloquean con la lengua, con el codo, con lo que se les ocurra, pero no pueden utilizar los dedos. ¿Listo? Terminó el tiempo. ¿Les pareció fácil? Bueno, ahora para los que no llegaron, vamos con la segunda actividad. Esta es un poquito más fácil. Van a poder utilizar los dedos, las manos, todo sin problemas. Y lo que les vamos a pedir es que nuevamente agarren sus celulares, pero ahora no van a poder utilizar sus ojos. Les vamos a pedir que cierren los ojos un cachito. Y otra vez, en 10 segundos, lo que tienen que hacer es agendar el número 0303456. ¿Listo? Corriendo el tiempo. Pueden utilizar el lector de pantalla o la forma que se les ocurra, pero no pueden utilizar los ojos para agendar este número. Para las que ya están pudiendo agendarlo, que son súper rápidos, lo que les vamos a pedir también es que manden la selfie que se sacaron recién a ese número. ¿Pudieron? Porque se terminó el tiempo. ¿Cómo se sintieron haciendo esta actividad? ¿Qué percibieron? Esta es una actividad de sensibilización que nosotros les quisimos traer para compartir, para que puedan comprender lo que miles o millones de personas transitan en su día a día al momento de querer usar una computadora, un celular, o hacer tareas diarias como bañarse, comer y demás. Imagínense que ustedes hoy pierden la voz, no pueden hablar, y quieren llamar a la policía porque está pasando algo. ¿Cómo harían? O por ejemplo, si ustedes se comunican por medio de lenguaje de señas y tienen que ir a una guardia, porque tienen una urgencia también. Están en la guardia, se sienten mal y no hay nadie que se pueda comunicar con ustedes por medio de lenguaje de señas. ¿Cómo harían? Esto es lo que pasa en millones de personas en su día a día. Si vamos a cuestiones de números, en el mundo el 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad en sentido estricto, según la Organización Mundial de la Salud. Esto equivale a aproximadamente 1.000 millones de personas, o si lo llevamos a nuestro país, en Argentina el 13% de la población tiene algún tipo de discapacidad, que esto equivale aproximadamente a más de 5 millones de personas. O si pensamos también en los problemas o enfermedades que vienen por medio de la vejez. El porcentaje de personas con más de 60 años aumentó un 48% entre el 2000 y el 2015. Y se espera que para el 2050 esto se duplique, llegando a aproximadamente 2.000 millones de personas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que no son pocas las personas que se beneficiarían si nosotros haríamos un producto accesible. Ahora Martín nos va a comentar un poquito más sobre los distintos tipos de discapacidad. Acá es importante entender que la discapacidad no es igual a un impedimento. El ser discapaz es en relación a algo, en relación a un contexto.
es cuando el contexto es inaccesible a las personas. Y acá les cuento, pasar a la siguiente diapositiva, Romy, por favor. Y acá les cuento algunos ejemplos de tipo de discapacidad que podemos encontrar. La pantalla van a ver dividido en 3 cuadrantes donde hablamos de 3 tipos de discapacidad: permanente, temporaria o situacional barra situacional, ¿no? ¿Qué queremos decir con permanente? Es una discapacidad relacionada con la condición de la persona que tiene una duración permanente, ¿sí? Indefinida. Y en caso de la temporaria, es cuando tenemos una discapacidad relacionada con la persona, en la cual es temporaria, o sea, que tiene una duración determinada. En caso de la situacional, son aquellas situaciones ambientales o que están en el contexto que impiden a la persona realizar alguna actividad. Algunos ejemplos que podemos ver acá, por ejemplo, con respecto a tocar, tenemos una persona que tiene amputados los brazos, con lo cual no puede utilizarlos para poder relacionarse con el contexto. Y en el caso de la temporaria, que a más de uno seguramente le ha pasado, ha tenido un accidente y tuvo que enyesarse o cabestrillo, en el cual tiene ese brazo imposibilitado de utilizar. En el caso situacional sería el caso de una madre con un bebé en brazos que está queriendo usar su teléfono, pero que no lo puede realizar dado que tiene uno de los brazos ocupado sosteniendo al bebé. En el caso de ver, podemos ver en el primer recuadro que tenemos a una persona ciega que está utilizando el teléfono, la cual utiliza un software llamado lector de pantalla que le permite a esta persona interactuar con el teléfono, ¿no? En el caso de temporaria, puede ser una persona que tuvo conjuntivitis o algún otro problema por el cual, por un momento determinado, está teniendo imposibilitado poder ver el producto digital, ¿no? Y en el caso situacional es cuando, por ejemplo, está una persona conduciendo un auto o estamos en un lugar muy luminoso como en la playa, en la cual no podemos ver el teléfono. O también puede ser el caso de cuando nos baja el brillo de la pantalla por tener batería baja. Pasamos a la siguiente, Romy. En el caso de oír, podemos ver una persona sorda que está en su oficina, ¿sí? Esta persona no escucha. Eh, eh, En el caso de temporaria, lo que tenemos es una persona que, por ejemplo, se está tocando el oído porque tiene una infección en el oído a raíz de, ponele que estuvo en la pileta y se entró agua en el oído y se le hizo una infección en el oído. Y en el caso situacional podría ser en una discoteca o en un bar, en un lugar donde hay mucha música y entonces no se puede escuchar el contenido, o en el caso contrario, por ejemplo, un lugar que tiene que ser silencioso, como en un hospital o una biblioteca, donde no podemos reproducir el sonido para no molestar a los demás. En el caso de hablar, ahí vemos un grupo de personas que están hablando con lengua de señas, comunicándose, perdón, con lengua de señas, que pueden ser personas mudas o sordas que no conocen el lenguaje hablado, ¿sí? En el caso temporal, podemos ver una persona que se está tocando la garganta, en el cual significa que esta persona está con laringitis o faringitis, con lo cual su comunicación verbal está impedido temporalmente. Y en el caso situacional puede ser una persona, por ejemplo, acá vemos una persona con rasgos asiáticos, en lo cual nos está diciendo que es una persona que habla un idioma distinto al lenguaje que utilizamos nosotros, por lo tanto no puede comunicarse o nosotros no podemos comunicarnos con él. Ahora vemos también en el caso de comprender, en el caso de permanente tenemos está haciendo unas cuentas un niño en el pizarrón, pero le cuesta porque este niño tiene dislexia, que es una enfermedad que dificulta a veces comprender algunos caracteres o números. En el caso de temporario puede ser una persona que esté con dolor de cabeza, de una migraña o estrés y que le dificulte comprender el contenido que está leyendo.
Y en el caso situacional puede ser en el caso típico de que tenemos una página con una jerga o un lenguaje o abreviaturas que no todo el mundo conoce, como puede llegar a ser cualquiera que visita la página de AFIP, por ejemplo, o una página de un banco que habla de muchos términos financieros. Pasamos a la siguiente, Romy. Entonces, luego de conocer los tipos de discapacidad que hay, podemos afirmar que el 99,99% de las personas tienen una discapacidad en sentido amplio, no como ese 15% que hablaba Romina, que es el concepto de discapacidad que tenemos asociado por un tema de salud. En algún momento de nuestras vidas seguramente tuvimos o vamos a tener algún impedimento que nos va a poder impedir interactuar con nuestros productos digitales. ¿Los productos digitales tienen barreras? Esto nos va a contar un poco Alejandro en el video que ahora va a poner Romina. Ale, ¿los productos digitales tienen barreras para vos? Sí, sí que tienen, y muchas. Las más comunes, por ejemplo, son las imágenes sin etiquetar que tenés en las páginas web y que para un usuario o lector de pantalla hace que jamás se entere qué le estás ofreciendo con esa imagen o para qué sirve. Claro. Otro caso son los links mal creados, que al momento de la navegación vos escuchás que te dice link o enlace, pero no sabes ni con qué enlaza ni para qué sirve. Algo similar ocurre con los botones. Cuando vos no los etiquetás, el lector únicamente te dice botón, 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 y parece que estás en una convención de canas y no navegando en una página web. A eso le podés sumar las páginas en las que no encontrás ni un solo encabezado. Entonces no sabes dónde tenés el título de algo importante, dónde comienza una región importante de la página, y te complica mucho la navegación. Claro. Esas barreras y muchas más las podés solucionar si vos cuando desarrollás pensás que ese producto tiene que ser utilizado por todas las personas. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por accesibilidad digital? Cuando hablamos de accesibilidad digital, queremos decir que cualquier persona pueda percibir, comprender el contenido o poder interactuar con los productos digitales. La accesibilidad digital no es solamente para personas con discapacidad en sentido estricto, sino para todas las personas en sentido amplio. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo deberíamos hacer nuestros productos accesibles? Bueno, entonces, dependiendo de la función o el rol que estemos cumpliendo dentro de nuestro trabajo o empresa, tenemos que tener en cuenta algunos tips y consejos que les vamos a dar. Esto no quiere ser un checklist definitivo, sino son algunos consejos, tips que les podemos dar, porque explicar realmente todo llevaría mucho más tiempo que el tiempo que tenemos para darles en esta charla. En el caso de que seamos investigadores o research, o hagamos investigación, tenemos que tener en cuenta en las entrevistas, en las encuestas, en los test que realicemos, en tener en cuenta a convocar a personas con discapacidad o adultos mayores. A su vez, tenemos que tener en cuenta que el material o el producto con el que vayan a interactuar no tenga problemas de accesibilidad, ¿sí? A su vez, cuando vayamos a probar nuestros productos, tengamos en cuenta invitar a que usuarios con discapacidad o adultos mayores participen de esas pruebas para poder probar que realmente lo que realizamos, que pensamos que es accesible, cumple con los requisitos de accesibilidad necesarios para que todos puedan interactuar con el producto. En el caso de los que generan contenido, tenemos los siguientes tips para darles. En el caso de que tengan videos, que esos videos tengan subtítulos o alternativas accesibles, puede ser un documento aparte, para que les permita conocer el contenido que se escucha en ese video y que por algún motivo no pueden percibirlo. A su vez, que el contenido esté escrito con un lenguaje inclusivo, y no me refiero solo a un lenguaje que tenga en cuenta el tema de género o de sexo, sino que también que use un lenguaje apropiado y que no sesgue a las personas con discapacidad o adultos mayores. Por otro lado, como vimos en el caso de la dislexia,
y otras discapacidades, es importante escribir en lectura fácil, ¿sí? O sea, que sea un lenguaje simple, sencillo, que todos podamos comprender, ¿sí? A su vez, si nuestro contenido contiene documentos como PDFs, estos documentos también deben tener características de accesibilidad para que todos puedan acceder al contenido y pueda ser leído de forma correcta. ¿Qué nos puedes contar vos, Romina? Bueno, desde el lado de diseño, más que nada, tenemos que tener muy en cuenta el tema del contraste. Y no solamente de la tipografía, sino también de las imágenes con respecto a su fondo. Otro de los tips es no depender únicamente del color para transmitir una información. Por ejemplo, si nosotros queremos transmitir un mensaje de error, no transmitirlo solamente por poner un color rojo, sino acompañarlo de texto, de imágenes, iconos y demás. Porque no todas las personas perciben los colores, o no todas las personas los percibimos de la misma forma también. También tenemos que tener en cuenta los tamaños tipográficos, es decir, que los textos no sean muy pequeños. Y por otro lado, también el tamaño de áreas interactivas. Un tamaño que se recomienda es de 44 píxeles para que al momento que nosotros podamos tapear, podamos hacerlo sin problemas. Por otro lado, desde el lado de desarrollo, uno de los tips que les podemos pasar es que nuestros productos puedan ser navegables y los podamos interactuar por medio del teclado. También que las imágenes que nosotros coloquemos tengan texto alternativo. Y esto les quiero hacer una mención también importante, que no es solamente poner el texto alternativo, sino poner correctamente el texto alternativo. ¿Por qué? A veces tenemos, por ejemplo, un icono de un lapicito. En el texto alternativo le ponemos lápiz. Y cuando estamos navegando por el lector de pantalla nos dice lápiz. Y decimos, ¿lápiz? ¿Qué hacemos con el lápiz? Tendría que decir editar, para que nosotros sepamos cuál es la acción que vamos a hacer. Entonces es importante que, además de poner el texto alternativo, sepamos cuál es el texto alternativo que le vamos a poner. Otro de los ítems es que el HTML sea semántico, es decir, que se pueda navegar por regiones. Y una mención también especial es que se pueda navegar por encabezados, porque hay personas que navegan solamente leyendo los encabezados. Nosotros visualmente, si estamos viendo, nosotros vemos el contenido, scrolleamos, recorremos y demás, pero hay personas que solamente lo navegan por medio de los titulares, para no tener que estar leyendo todo el contenido. Así que esto es muy importante también. Por otro lado, también que nuestros sistemas de diseños tengan componentes accesibles, para así poder reutilizarlos en diferentes productos y que estos componentes sean testeados también por personas con discapacidad. Así nosotros cuando creamos árboles de componentes o de sistemas, también llevemos la accesibilidad y la arrastremos en todos nuestros productos. Estos son algunos tips o poderes que nosotros les queríamos transmitir para que ustedes los puedan utilizar al momento de diseñar o desarrollar sus productos digitales. Ahora, a modo de cierre, les queremos compartir una frase que hicimos con Martín y con nuestra compañera Marian, que dice: nosotros diseñamos los productos, no generemos las barreras. Así que los invitamos a ustedes también a que tengan muy en cuenta la accesibilidad al momento de crear sus productos digitales. Muchísimas gracias de parte de Martín y de mi parte.
¿Estás buscando invertir en tu carrera? Podemos ayudarte. Tenemos una herramienta enfocada en desarrolladores y profesionales de TI en formación y con experiencia. Capacita Más ofrece contenido técnico en 3 pilares distintos. Conoce más. Aprende. Aquí comenzarás tus estudios en la nube con materiales para niveles principiantes e intermedio. Aprende desde las principales herramientas de Google Cloud hasta programación. Practica. Es hora de aprender con práctica. Con los laboratorios, cursos y desafíos, crea rutas de aprendizaje y obtén insignias de habilidad de Google Cloud. Crece. Al recorrer tu camino de estudios, te vas a perfeccionar y obtener certificaciones. Además, vas a poder intercambiar experiencias con otros desarrolladores y hacer networking en las comunidades de Google como Innovators. Toda una experiencia personalizada y colaborativa con otros innovadores del mercado de TI. Capacita Más es simple, intuitivo y el mejor lugar para quienes quieren avanzar en su carrera. Únete. Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Aquí estoy ya para el Q&A con Romina y con Martín. Bienvenidos, chicos. Un placer poder estar con ustedes. Así que, ¿cómo andan? Bien, Hola, Mariana. buen día, muchas gracias. Por favor, a ustedes, gracias por la charla, la verdad. Tengo acá algunas preguntitas del público ya para compartirles. Acá Adrián pregunta, ¿qué técnica recomiendan para imágenes que requieren una descripción demasiado larga, dado que el long desk nunca se estandarizó? Ahí. Y en realidad tenemos que tratar de evitar de usar más de 150 caracteres como texto alternativo en el alt y en todo caso proveer otro mecanismo, algún otro lugar en la página donde pueda el usuario poder acceder a ese contenido y utilizando técnicas de ARIA poder dar la información que no se puede proporcionar con el alt. Bien, buenísimo, gracias. Acuérdense que si nos quieren dejar alguna pregunta en vivo, todavía están a tiempo, lo pueden hacer desde Swadcard, en el chat nos la dejan y la compartimos. Acá tengo otra de Nerina que dice, ¿dónde podemos encontrar más info sobre accesibilidad en daltonismo y contrastes? Bueno, hay varios artículos escritos al respecto y justamente uno de los sitios que puedo recomendarles que tienen artículos sobre el tema es el de Dalat Comunidad, que es la comunidad de profesionales en accesibilidad de Latinoamérica. Ahí tienen varios artículos escritos por una de esas profesionales que es Pipi Márquez. Buenísimo, muchísimas gracias. La queremos mucho a Pipi también, le mandamos un beso, así que qué bueno que empiecen a surgir en esta comunidad de nerds el nombre de Dalat y de las chicas también, así que qué bueno por eso. Bueno, tengo más preguntas. Dice, ¿qué sugieren para los textos alternativos inclusivos que el lector de voz funcione para que funcione correctamente? Ejemplo, el todos con X o el arroba que no son leídos correctamente. Justamente ninguno de esos caracteres que se utilizan. O sea, yo soy un defensor del lenguaje inclusivo, pero no el utilizar caracteres para reemplazar el lenguaje inclusivo. Tratemos de usar un lenguaje inclusivo que no involucre caracteres como la X, la arroba, la E. ¿Sí? Porque no solo perjudica al lector de pantalla, sino a personas con discapacidad intelectual o a las herramientas de traducción automática. Sí, ahí quería sumar también algo a lo que dice Martín. El año pasado a mí me pasó particularmente en una entrevista, haciendo una entrevista a una persona sorda, donde ella me pedía que fomente que no se utilice la E, por ejemplo, chiques, para hablar, porque ella me decía, se me hace más fácil si yo, por ejemplo, escucho que dicen chicas y hacen esto, chicos, en cambio el chiques, dice, me cuesta mucho llegar a comprender a qué género se están refiriendo. Entonces ella decía como, traten por favor de usar como la A o la O para referirse a chicas o chicos. Y también comentaba de que ella tenía amigas que estaban en México, donde ella le quería compartir textos donde se hablaba con la E y las personas sordomudas no llegaban a comprender también al momento de traducir o comprender el texto, o sobre todo si son personas que utilizan otros idiomas que no son el español. Además esa persona leía los labios, entonces se complica más la lectura de los labios. Si se utilizan esos. Buenísimo, gracias. Acá tenemos otras preguntas. Dicen, ¿se puede aplicar accesibilidad al design ops de una empresa? Totalmente, sí.
Se puede aplicar totalmente la accesibilidad de SimLabs. Hay que llevar y fomentar justamente las herramientas de accesibilidad para que puedan ser utilizadas por los distintos roles dentro de la empresa. O sea, el diseñador tiene que proponer que todos los miembros tengan los conocimientos o la experiencia de poder interactuar con las herramientas que validan la accesibilidad y empoderarse con usuarios con discapacidad. Bien, buenísimo, mil gracias. Acá nos dicen, por ahí es una pregunta muy básica, pero no importa, todas preguntas nos sirven. ¿Cómo es la navegación por teclado? La navegación por teclado es básicamente utilizar la tecla tabulador que nos permite interactuar con los distintos elementos que pueden recibir el foco a través del teclado. La otra que utilizan los usuarios que solo pueden utilizar el teclado son las flechas del cursor, ¿sí? Entonces, todo componente en pantalla que tenga una interacción tiene que poder ser operable con el teclado. Si no puedo acceder, solo puedo acceder a ese elemento con el mouse, estamos haciendo las cosas mal. Bien, clarísimo. ¿Y qué herramientas recomiendan para testear accesibilidad en apps y sitios web? Y en realidad herramientas automáticas son pocas y los resultados que podemos obtener son parciales. La mejor forma de probar la accesibilidad es probándolo con herramientas como las que utilizan las personas, que son lector de pantalla, teclado braille o reconocimiento de voz. O sea, tenemos que tratar de ver cómo usan nuestros productos digitales las personas usuarias para poder entender cómo podemos mejorar los productos. Y ahí para sumar también a lo que dice Martín, para los que somos diseñadores, tenemos en Figma Start, que si bien está como en versión beta todavía, se espera que en un futuro se pueda llegar a mejorar e iterar nuestros diseños navegándolos con lector de pantalla desde Figma. Nosotros lo estuvimos probando hace muy poquito. Hay componentes que ya los están tomando desde el lector de pantalla o desde el teclado, algunos todavía no, pero se espera que próximamente lo podamos usar correctamente. Buenísimo, buenísimo, súper. Bien, Figma. ¿Existe un organismo que regule o valide los sitios, si los sitios web son accesibles? Me gusta, esta pregunta es para vos, ¿eh? Sí, no, en realidad no existe una organización que permita validar un sitio web. Lo que sí existen herramientas que puedan validar el sitio, incluso hay una organización, WebAIM, que tiene un estudio que hace todos los años que analiza 1 millón de páginas con una herramienta automática de ellos, que analiza el estado actual, digamos, de Internet con respecto a accesibilidad. Pero organismo que valide no. Hay en algunos países hay organizaciones que ofrecen auditorías o que una certificación. Lo que nosotros nos gustaría es que hubiera más profesionales certificados que tengan los conocimientos y puedan hacer las auditorías o validaciones correspondientes. O sea, hay una organización, sí, que es la IAAP, que es la International Accessibility Association de Profesionales, que esa es sí la que te da la certificación de que vos tenés los conocimientos para remediar un proyecto o para empezar un proyecto de cero accesible. Bien, genial. Y ahí nos quedan, mira, 23 segundos, pero como para cerrar. ¿Qué lugar recomendás para estudiar formalmente accesibilidad o profundizar más? ¿Recomiendan? Hay distintos lugares donde se pueden estudiar, cursos hoy digamos en sitios en internet, pero también tenemos, por ejemplo, en Argentina, la UTN, que tiene un curso, una diplomatura que dura 1 año para estudiar usabilidad y accesibilidad. Y fundamental, como les decía antes, es que se contacten con la comunidad DALAT, que es dalatcomunidad.org, donde tienen los medios de contacto con esta comunidad, donde somos muchos los referentes y profesionales que estamos trabajando para hacer más accesibles los sitios en español, sobre todo, porque van a encontrar mucha información en inglés, pero en español hay poco. Sí. Bueno. Y ahí para sumar también, perdón, a lo que decía Martín, sí. Que está bueno también salir a la cancha e interactuar con personas con diversas discapacidades, que no sea solamente algo técnico, sino también poder interactuar con las personas, meterse en grupos, en Facebook, en redes sociales y compartir con ellos sus bloqueantes también.
Dale, mil gracias a ambos por sumarse. Gracias, Romy, gracias, Martín. Perdón que los cortes nos quedamos sin tiempo, pero un placer escucharles como siempre. Gracias por estar. No, Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y volvemos en breve para la tercera charla del día. Vamos a nerdear.